Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, Ojalá 4RD. Tal y como habíamos comentado en Ecomundo y los pronósticos de todas las encuestas en México, el candidato López Obrador ganó abrumadoramente las elecciones en México, obteniendo una mayoría en el Congreso. Ese resultado es bastante mayor de lo que le daban las encuestas, que aunque lo situaban por delante durante toda la campaña, su victoria es todavía más grande de lo que se imaginaba. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias, expresó López Obrador en su discurso tras la victoria. La alternativa de Andrés Manuel López Obrador es cambiar el paradigma hacia un esquema de fortalecimiento del mercado interno, elevar la capacidad de compra de los trabajadores, combatir la desigualdad e impulsar la inversión pública. Su programa económico se basa en el fortalecimiento de la demanda interna mediante una subida de los salarios para darle poder de compra a los trabajadores y privilegiar el mercado interno. Un papel más determinante para el Estado en la gestión de la economía y la autosuficiencia en materia de producción de alimentos. Para él, una ruptura con la época neoliberal. Ha sido una transformación drástica. Entre las elecciones presidenciales del 2012 y la del 2018, el mapa político de México cambió en más de un 60%. En 22 de los 32 estados, la mayoría de los electores favorecieron a una fuerza política diferente a la que habían apoyado en los comicios anteriores. El cambio más radical tiene que ver con los resultados obtenidos por el hasta ahora oficialista Partido Revolucionario Institucional PRI, que pasó de haberse impuesto en 2012 en 20 estados a no ganar en ninguno en estas elecciones del 2018. El revés ha sido tan grande que algunos expertos avisoran que este partido, que entre 1929 y el año 2000 fue la fuerza hegemónica en la política mexicana, podría encontrarse en el futuro cercano en vías de extinción. Su candidato presidencial, José Antonio Méndez, fue el menos votado en toda la historia del partido. Cosechó un apoyo que apenas llegó al 16%. El PRI no pudo ganar una sola de las 9 gobernaturas que se disputaron en las elecciones y solo obtuvo el voto de 1 de cada 5 electores. Se prevé que en la Cámara de Diputados pasará de ser la primera fuerza a convertirse en la quinta. Una suerte parecida a la del PRI le tocó al Partido Acción Nacional PAN, de cuyas filas han salido los dos únicos presidentes no priistas de México, Vicente Fox y Felipe Calderón. Su candidato presidencial, Ricardo Anaya, llegó en segundo lugar en las elecciones, pero solo consiguió un apoyo de 22,44% según los resultados preliminares, menos de la mitad del respaldo logrado por López Obrador. En el año 2012, el PAN fue el partido más votado en 4 de los 32 estados del país. En 2018, en estas elecciones, sin embargo, solo obtuvo mayoría en Guanajuato, un estado conservador en el que fue gobernador Vicente Fox y que ha sido considerado como el semillero de votos del PAN desde hace más de 2 décadas. El movimiento de regeneración nacional Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha triunfado prácticamente
en los 8 estados en los comicios y en términos de entidades federales en 31 de las 32. López Obrador ganó las presidenciales con más del 52% de los votos y superó a sus competidores con una muy amplia ventaja de al menos 3 estados en los que recibió más del 60% de los apoyos totales. De acuerdo con los resultados, Morena y sus aliados también disponen de una mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por lo que no solamente tendrían en sus filas el nuevo jefe de Estado, sino también una fuerza parlamentaria con músculo para apoyar su agenda política. Hoy el escenario es distinto, el reconocimiento claro de la derrota no lo había hecho nadie y nadie es nadie en México. Las formas políticas marcan una historia distinta en el país. Otro elemento son los números. López Obrador sería el presidente que cosecha más votos en la historia del país. En la década de los 60 y 70, cuando el PRI ganaba todas las elecciones, sus candidatos presidenciales tenían alto porcentaje de votación, pero la cantidad de sufragios no era tan grande, en parte porque no existía una cultura del voto. La asistencia a las urnas era escasa y también porque ahora la población del país es mayor. Se nota en el número de votantes registrados, más de 89 millones según el Instituto Nacional Electoral. La victoria de López Obrador pone fin a un modelo de gobierno que prevalecía por lo menos desde 1988. A partir de ese año se forjó una especie de alianza de facto entre el PRI y el conservador Partido Acción Nacional PAN. Muchas de las reformas que se aplican desde entonces surgieron de ese acuerdo. Incluso el PAN gobernó el país entre el año 2000 y el 2012. El cambio de partido no alteró el rumbo de México. López Obrador es un personaje que para muchos no se explica en el siglo XXI mexicano. Su campaña fue antisistémica, representa un cambio radical, no el cambio de siglas, sino algo importante. Representa una nueva forma de hacer política en el país, de acuerdo a los analistas y observadores. Es ante todo un luchador social que empezó su carrera en comunidades indígenas en el sureste. Ningún presidente mexicano ha tenido ese perfil. El más cercano fue Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940, quien decretó una reforma agraria para repartir tierras a los campesinos. Pero su formación era militar, pues fue general durante la Revolución Mexicana. Por eso la victoria de López Obrador es histórica, de acuerdo a analistas y observadores. Si es un gran cambio en México, tal vez es más importante en 100 años para observadores. Además de ser luchador social, será el primer presidente elegido habiendo postulado un movimiento de izquierda y que gobernará con esa plataforma. En la historia del país hay mandatarios que, aunque algunos académicos coinciden en que aplicaron políticas públicas parecidas a las de las naciones socialistas, ellos no se definieron así. Lázaro Cárdenas, militar, llamó a sus políticas revolucionarias al estar inspiradas en la Revolución Mexicana, pero sus sucesores, que también se dijeron revolucionarios, aplicaron políticas de tinte más conservador. Luis Echevarría, 1970-1976, impulsó un acercamiento diplomático a sistemas comunistas como China, pero nunca se definió como de izquierda. La coalición que respalda a López Obrador sí tiene ese componente, pues casi se definen el Partido del Trabajo y el Movimiento de Regeneración Nacional Morena que lo integra. Nunca, dicen los observadores, se pensaba ver a un presidente de izquierda en México. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.